Bueno, ¿cómo andan todos? Ah, nervioso. Esta es mi primera experiencia con el vivo acá. Se unió nuestro invitado de hoy, Samuel. 1 millón de gracias por compartir con nosotros este tiempito. Eh, Hola Ernest, ¿se oye bien? Se escucha perfecto, perfecto, perfecto. Acá ya les vamos a Muy avisar bien. a los que se van conectando. Samuel Marcano va a acompañarnos en el vivo de hoy del punto. Eh, Así que bueno, estamos felices por eso. Ok, la pregunta que tengo es, me imagino que después de la prueba salimos para empezar, la hora es 10:30, ¿no? Sí, 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 ya nos quedamos. Ok, sí, 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 estaba acá. pensando eso, si íbamos a salir y después entrar, pero no. No, no, acá seguimos porque ya se conectaron varios. Hay Flor, hola Flor, Tonga. Ok, Sí, ahí ya se van sumando. Mientras esperamos perfecto, perfecto. a que lleguen un poco más los chicos, contanos cómo estuvo tu día, cómo estás pasando la cuarentena. Doris, hola Doris. Bueno, déjame poner la tabla un poquitico más alta, Perfecto. allí. Ah, ya, ok. Hay algo aquí que está impidiendo. No sé, parece que fuera este cable. Está mal metido. Ponerlo por allá. Eso. Aquí tengo un ayudante que es Doris. Ajá, bien ahí Está Doris, ayudando, firme. sí. Es especial. Ella es manager. Ajá, Community manager. me imagino. Sí, no, Ernest. Bueno, bien, gracias a Dios. Muy bien. En familia, presos y en libertad. Entonces, pues, restringido como todo el mundo y a la vez con un montón de responsabilidades porque eh, mi trabajo es virtual esencialmente. Claro. Entonces, como ese es digamos, mi ambiente natural, ahora con esta situación de pandemia se ha multiplicado por 4 o por 5, Mm, ya que aquellos contactos que se habían debilitado, eh, ahora con la cuarentena se han fortalecido. Me refiero a los trabajos que estoy haciendo desde mm, acá hacia Venezuela y hacia otros países. Entonces eso se ha multiplicado mucho. claro, me imagino. Entonces ahora tengo que tener un horario más restringido, digamos, Mm. mucho más disciplinado en ese sentido. Claro, sí, me imagino. Es armarse un cronograma completamente distinto al habitual. Sí, Y sí, correcto. sí, y bueno, puede más o menos, puede como que transmitirse a lo que vamos a charlar hoy, ¿no? Que tiene que ver con la disciplina, ¿no? Sí, 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 eso es correcto, eso es correcto. La disciplina, en este caso, la disciplina laboral, Laboral. porque parece que uno pensara o pensaría que trabajar en casa, a- eh, en lo virtual, fuese menos pesado, porque Ujú, está en su casa. claro. Pero la verdad es que no, Mm, la mm. verdad es que no, Todo sí, todo lo porque contrario, inclusive, sí. Ujú, sí, 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 el trabajo es 24/7 en algún momento. claro. Sí, así es. Y bueno, si te parece, entonces ya podemos empezar. Vamos a dividir este tiempo en 3 bloques. Así que bueno, ya hemos visto que se están sumando varias personas. Está Anto, Vicky. ¿Cómo andan, chicas? Seba, ¿todo bien? Entonces, podemos empezar con el primero. ¿Qué te parece? Te dejo Sí. rienda suelta para que podamos escucharte. Ok, 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 ok. Bueno, no, agradecido, agradecido, Ernest y todo el equipo.
del punto por invitarme en esta ocasión para compartir de este tema de las disciplinas espirituales. Entonces, gracias al Señor por darme la oportunidad y el privilegio de estar con ustedes virtualmente. Eh, Creo que este tema es un tema bien interesante, tiene muchas aristas porque hay distintas perspectivas sobre la espiritualidad. Porque la disciplina espiritual, básicamente o en forma clásica o tradicional, se ha visto como el desarrollo de hábitos o actividades que llegan a ser parte de la vida del creyente con el objetivo de desarrollar esa espiritualidad. Entonces, por supuesto que va a depender de lo que cada quien piensa de lo que es espiritualidad. Claro. Eh, entonces, ha habido varios enfoques sobre el tema, pero diríamos que el consenso general entre los cristianos, y cuando uso la palabra cristianos voy a incluir a toda la cristiandad, Sí. inclusive a los católicos, Ujú. porque dentro del catolicismo, hay que reconocerlo, se ha desarrollado también una corriente de disciplina espiritual. Hay que recordar que un movimiento importante de disciplina espiritual fueron los monjes, eh, que en el siglo II, en el siglo III, muy temprano en la historia de la iglesia, se desarrolló ese monasticismo como el concepto de la búsqueda de Dios en privado, el retiro, el alejamiento de las grandes ciudades para no contaminarse con el pecado. Entonces, allí hay una concepción de la espiritualidad que en la Iglesia Católica, por supuesto, se ha entendido en una forma muy particular. Pero los protestantes también hemos tenido nuestra percepción de la espiritualidad y hay un consenso general en la mayoría de los escritores cristianos protestantes que la espiritualidad es el cultivo de los hábitos que ayudan a un creyente a comunicarse más profundamente con Dios, más profundamente con Dios. Básicamente lo que se busca es una conexión entre el hombre y Dios a través de esos ejercicios, digamos, o esas prácticas. Quiero al menos citar dos o tres autores protestantes cristianos que han desarrollado una filosofía sobre las disciplinas espirituales. Uno de ellos, quizás el más profundo, se llama Dallas Willard. Bueno, él murió, se llamaba Dallas Willard, él murió hace 2, 3 años. Y hay dos libros de él en español. Uno se llama Renueva tu corazón y el otro se llama El espíritu de las disciplinas. Este hermano era profesor y filósofo y teólogo y algunos de sus libros no son tan fáciles de captar en la lectura, pero Ujú. ahí él plasma su parecer sobre lo que es la espiritualidad y las disciplinas espirituales. Y básicamente lo que él plantea es que el hombre afectado por el pecado ha sido desfragmentado, es decir, espíritu y alma y cuerpo están desunidos. Uno piensa una cosa y de repente termina siendo otra y sintiendo otra. Entonces, básicamente, para Dallas Willard, las disciplinas espirituales lo que buscan es precisamente ayudar a que la persona, una vez que conoce a Cristo, logre integrar espíritu, alma y cuerpo para que sea coherente. Y esa palabra es muy importante en la literatura de Dallas Willard. Eh, Richard Foster es otro autor cristiano. Hay varios libros de él en español, pero dos que han sido muy populares son Alabanza a la Disciplina y Ríos de Agua Viva. Bueno, Ríos de Agua Viva tiene otra traducción también al español, pero la que recuerdo, Ríos de Agua Viva. Y Richard Foster es uno de las personas más mencionadas cuando dentro del protestantismo se habla de disciplinas espirituales, porque él no solamente ha escrito libros, ha desarrollado toda una práctica, hace retiros, hace campamentos, hace encuentros con teólogos, incluso con personas no creyentes para enseñarles lo que es la espiritualidad. Y él menciona varias disciplinas espirituales, el retiro, el ayuno, la soledad, la frugalidad. La frugalidad es interesante porque es desprenderse de las cosas que tú no necesitas. Tienes 5 pares de zapatos, regala 4 y quédate con uno. Tiene 5 pantalones, 7 pantalones. Bueno, ¿para qué necesitas tantos pantalones? Esta es una forma práctica, ¿no? De ver esos conceptos que este autor señala. Algunos no están muy de acuerdo con él en algunas cosas que plantea, pero básicamente su Ujú. concepción de las disciplinas espirituales es
la búsqueda de una vida sencilla, humilde delante del Señor. Él señala, incluso en este libro Ríos de Agua Viva, que dentro de la historia del pensamiento cristiano han habido varias formas de entender la espiritualidad. Ujú. Por ejemplo, durante un tiempo la espiritualidad se entendió como el desarrollo de la santidad, pero durante otro tiempo se entendió como el poder del Espíritu Santo. Era muy carismático, muy de los dones, muy de la presencia del Espíritu, etcétera. En algún otro tiempo fue como la centralidad en la escritura, y lo importante era que la Biblia estuviera en tu mente, en tu corazón, el estudio de la Biblia, la profundidad, la memorización de los textos bíblicos, y Sí. así. Entonces, sí, básicamente él menciona como unos 6 o 7 maneras como a lo largo de la historia de la iglesia se entendió la espiritualidad. Y es muy importante su aporte al concepto de las disciplinas espirituales, porque él dice que en lugar de rechazar esas corrientes, por ejemplo, las personas eh, que piensan de la espiritualidad como solamente centrarse en la escritura, tienden a rechazar otras formas de espiritualidad, como por ejemplo la carismática. Ujú. Uno va a un culto carismático donde los hermanos oran todos al mismo tiempo, a veces tienen expresiones fuertes, se para alguien y hablan en lengua, se para otra persona y dice, el Señor me reveló tal cosa, y uno se siente un poco incómodo en esos cultos, porque nuestros cultos no son de ese estilo. Entonces es interesante que él dice que en lugar de rechazar esas corrientes de espiritualidad, más bien aprendamos de ellas, porque algo siempre se puede aprender. Claro. Y ellas también aprender de las nuestras y así. Entonces, otro autor se llama Oswald Chambers. Él escribe un libro que se llama Disciplina Cristiana, también conocido por muchos. Y en conclusión, a la pregunta qué significa o cómo se define las disciplinas espirituales, digamos que desde la perspectiva cristiana, nuestra protestante, las disciplinas espirituales las entendemos como un desarrollo de ciertas prácticas o ciertos hábitos que nos van a ayudar a acercarnos más al Señor. Es un alejarnos del pecado a través de esas disciplinas y un acercarnos al Señor y al control de su Espíritu Santo. Importante aquí el pasaje de Efesios 5:28, donde dice el apóstol Pablo, déjame citártelo acá, que tengo la Biblia a la mano, dice el apóstol Pablo, perdón, 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Ujú. Interesante que el imperativo es ser llenos del Espíritu. Y es un imperativo en forma pasiva, que significa que me deje llenar, que yo deje que el Espíritu me guíe. No ofrezca resistencia al Espíritu. Entonces, no es tanto que yo voy a forzar al Espíritu a llenarme, sino que el Espíritu quiere llenarme. El deseo de Dios es controlarme. Pero el texto lo que dice es que yo no le ofrezca resistencia a Dios. Me imagino como una persona ciega en mitad de la calle y hay carros pasando por todos lados y esta persona está allí ciega, invidente. Y entonces alguien la ve y como puede, llega hasta ella y le extiende la mano para ayudarla a cruzar. Entonces la persona ciega tiene que tomar una decisión. O estira la mano para dejarse guiar o resiste y no quiere ser guiado. Ese verbo, ser llenos del Espíritu, es extiende tu mano para que el Espíritu pueda tomarte y guiarte hacia la vida que Dios quiere. Y las disciplinas espirituales se entenderían como ese esfuerzo mío por estirar la mano para que el Espíritu Santo me lleve. Así en síntesis, Ernest, sería como una definición de lo que es. Tal cual, sí, en este primer bloque queríamos poder charlar acerca de este concepto, esta definición de lo que es la disciplina y verdaderamente muy claro cómo lo explicaste, eh, cómo debemos, cómo debemos dejarnos llevar, ¿no? Este, por el Señor y acercarnos a Él, que significa alejarnos del pecado, como también lo dijiste. Eh, muy,
muy bien explicado. Acá también había, bueno, dijiste a tres grandes escritores también que espero que hayan podido anotar, inclusive sus libros, los jóvenes, y bueno, cómo hay también estos varios enfoques, cómo se entiende de distintas formas, ¿no? Lo que es lo espiritual y cómo también tenemos que aprender de cada uno de ellos, ¿no? Son distintos, pero todos tienen algo, eh, por supuesto. Em, Podemos, si querés, pasar al segundo bloque. ¿Querés decir algo más acerca de esto? Eh, que te Sí, haya... no, bueno, perdón, Ernest, sí, solamente complementar esta primera parte sobre la definición. Sí, sí, Eh, yo lo veo como las disciplinas espirituales y la vida espiritual en general, como un balance entre dos palabras, un sí y un no. sí, Es un sí y un no. Es un no al pecado, es un no al viejo hombre, sí, es un no a todo lo que el mundo y Satanás me ofrecen. Para decir que no, necesito disciplina espiritual. Por ejemplo, que un joven soltero le diga que no a una chica que le sugiera tener relaciones sexuales antes de casarse, para decirle que no a una chica se necesita disciplina espiritual. tal cual. Entonces, hay un no muy grande en la vida del creyente, que él tiene que aprender a desarrollar y a cultivar y saber cuándo decir que no. Pero también hay un sí, y ese sí tiene que ver con la búsqueda positiva, intencional, constante del rostro del Señor. Más o menos Pablo parafrasea o señala, mejor dicho, directamente ese balance entre el no y el sí en pasajes como Efesios capítulo 4, versículos 22, 23 y 24, donde Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí está el no. Ahí está, Y sí. fíjate el verbo es despojados, que es como quitarse un traje, que es como quitarse un vestido, y ese es precisamente el proceso de resistir al pecado. Y luego dice en el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y Sí, luego en el 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Entonces hay tres verbos allí, despojaos, renovaos y vestíos. Es como una especie de proceso a través del cual nosotros vamos buscando más del Señor. Un decir que no, que pertenece al verbo despojaos, un cambio de paradigma en nuestra forma de pensar y de ver la vida y de ver el mundo y de ver las relaciones, que está enfocado en la palabra renovados. Y luego una conducta positiva, que es la que Dios quiere. Por ejemplo, si yo antes mentía con mucha frecuencia, decía muchas mentiras, entonces tengo que dejar de decir mentiras, aunque me cueste, aunque me meta en problemas, aunque tenga que pagar el precio de decir la verdad. Ese es el no. ¿Por qué? Porque hay una renovación en mi manera de pensar que la mentira no es propia del creyente, es un pecado, tengo que dejarla. Entonces ahora viene la parte positiva. Bueno, decir la verdad, decir la verdad. En cualquier escenario donde me encuentre, cuando me emplacen, cuando me confronten, mira, tú agarraste este adorno que estaba aquí y lo pusiste allá. Sí, yo lo agarré. Eso me va a traer ciertos problemas, pero bueno, digo la verdad, porque la verdad es la verdad. Un pequeño ejemplo de cómo la disciplina espiritual es todo eso que uno, consciente y voluntariamente, porque ese es otra rasgo de la disciplina espiritual, es consciente y es voluntaria. Yo empiezo a desarrollar para pasar por ese proceso. Otro texto muy famoso que Pablo utiliza para hablar de este mismo cambio es Romanos 12, 1 y 2, que en cuanto a la pasada manera, perdón, que nosotros debemos, eh, en cuanto al mundo, tenemos que ir, no dejarnos
amoldar, o la palabra que utiliza Pablo, no os conforméis. Bueno, leo los dos, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el 2 es donde está el proceso que se parece a este de Efesios. No os conforméis a este siglo. Esa era la palabra que estaba buscando que no me llegaba. No os conforméis. O sea, no se amolden, no imiten a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Te das cuenta cuán parecido es este versículo al de Efesios? Más o menos es el mismo esquema. Entonces hay un rechazo de las cosas que no agradan a Dios, hay una renovación, y en ambos pasajes utiliza la palabra mente o entendimiento, y luego hay un accionar para experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Claro, Entonces, sí. ahí las disciplinas espirituales juegan un papel clave, porque me ayudan a hacer ese proceso, me ayudan a atravesar ese proceso tomado de la mano del Señor. Tal cual, sí, ¿cómo se Ese era puede? ¿Cómo? No, que eso era lo que iba a completar, Ah, Ernest, sobre esta primera parte. perfecto, sí, muy claros cómo están marcados los no y los sí, los accionares después. Cómo esto de la disciplina es algo que se gesta, ¿no? Interiormente y después se nota y mucho, ¿no? Hacia el exterior cambia, el externo de uno cambia, la percepción que tienen de uno cambia por esto que se gesta internamente después bueno, de conocer de Jesús y de la salvación. Eh, Me gustó mucho también, me hice acá el esquema de la disciplina espiritual en el medio y cómo de un lado está el no y del otro está el sí. Muy fácil de entender cómo ahí la disciplina es la que a mí me, me permite nivelar hacia el lado que corresponde, hacia el lado que verdaderamente es lo mejor, ¿no? Para mi cuerpo, para mi pensamiento, este, para todo mi ser, ¿no? Así es. Y hay Sí. una cosa, Ernest, que a veces pienso yo, y nosotros somos un proyecto en construcción. Ujú. Eh, Dios no ha terminado con nosotros todavía, por supuesto. Él sigue obrando en nosotros un perfeccionamiento, y esa es la palabra que muchas veces utiliza el mismo Pablo para hablar de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, Eh, Aquel que os llamó va a perfeccionar la obra a la cual nos llamó. Es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo me imagino que es como si tú compraras una casa y la casa, por supuesto, no está en buenas condiciones, está deteriorada. Eh, bueno, entonces tú empiezas tratando de fortalecer las columnas, las bases, tratando de hacerla realmente más sólida, más firme desde abajo y luego pues embelleciéndola. Entonces ya las bases de nuestra vida fueron colocadas, que es Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra vida. Él constituye nuestra base. Por Él somos nueva criatura. Por Él tenemos vida eterna. Ah, pero falta todavía que arreglar algunas paredes, falta todavía que arreglar las ventanas, la tubería, quién sabe cómo estarán esas tuberías por dentro. Entonces, en ese proceso de hacer la casa mucho más preciosa, porque claro, somos templos del Espíritu Santo, pero nuestra mente, nuestras emociones y a veces nuestras acciones realmente no se convalidan, no coinciden con esa presencia del Espíritu en nuestra vida. mm, Entonces somos un proyecto en construcción todavía. Y allí justamente es que Dios nos pide, Dios nos ruega, porque esa es muchas veces la expresión que se utiliza en el Nuevo Testamento. Pablo la usa mucho, os rogamos, os ruego, eh, que nosotros participemos en este proceso a través de ese ejercicio espiritual, a través del desarrollo de esos hábitos. Entonces, un proyecto en construcción que va a poner de su parte,
va a poner de su parte en lo que es nuestra responsabilidad. Perfecto. Todas las dudas y preguntas, chicos, que vayan formulando, después vamos a tener una media hora. Cuando pase esta hora que se nos va, después se nos cortará el Insta, nos reconectamos y van a poder mandárnoslas, así podemos repasar algunas cuestiones, charlar sobre alguna cosita que consideren que podemos hablar. Viene ahí la manito de Iva, saludos. Este, perfecto, Samuel, querés que continuemos? Sí, sí. Quizás la otra parte sería, además de la definición, Sí, la otra pregunta sería, ¿cuán importantes son las disciplinas espirituales? ajá. Vamos con eso ¿Cuán ahora. importante? Sí, ¿verdad? ¿Cuán importante pueden ser las disciplinas espirituales para nuestra vida? Y Sí, ahí quiero utilizar un pasaje que es Primera Timoteo 4:7. Primera de Timoteo 4:7. Pablo le dice a Timoteo, eh, desecha las fábulas profanas y de viejas, y luego le da una orden. A mí me gustan las órdenes en el Nuevo Testamento porque, bueno, en el Antiguo también, pero especialmente en el Nuevo, porque son cosas que nosotros no debemos discutir mm, ni debemos resistir, sino cumplir. Y la orden aquí es, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. mm, Eh, los imperativos bíblicos en el Nuevo Testamento son responsabilidad del creyente. Y las descripciones de lo que hace Dios son responsabilidad de Él. O sea, Dios hace su parte y nosotros debemos hacer nuestra parte. Porque algunos han dicho que las disciplinas espirituales son incompatibles con la gracia de Dios. O sea, si Dios me salva y Dios me ayuda, ¿por qué tengo yo que hacer un esfuerzo humano para tratar de, si eso es la gracia de Dios? Algunos piensan así, incluso algunos teólogos. Dicen mm, que las disciplinas espirituales son una negación de la gracia de Dios. Sin embargo, yo no lo veo desde esa perspectiva porque ¿cómo explicarían entonces este verbo que está en modo imperativo? claro. Ejercítate tú, hazlo tú. Ahora, la palabra en griego que Pablo utiliza aquí es la palabra gimnasio. Haz gimnasia. Mm, De ahí es donde viene la palabra en español, gimnasio, por supuesto. Entonces, haz gimnasia para la piedad. Entonces, coloca a Timoteo como un atleta que tiene que hacer ejercicios, una vida rigurosa, una vida de disciplina para poder alcanzar el desarrollo en lo que Pablo llama piedad. Esta palabra piedad, Pablo la utiliza, bueno, aparece como 11 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales casi 8 o 9 son de Pablo, nada más. Y Pablo las usa más que todo en Primera Timoteo y Tito. Bueno, en Segunda Timoteo también, y Tito, pero en las cartas a Timoteo y Tito, que eran los hombres que él mandó para que ayudaran a completar lo que faltaba en la iglesia. Ahora, ¿qué es piedad para Pablo? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es piedad para Pablo? Para Pablo, piedad, esta palabra es la palabra griega eusebeia, que significa, y fíjate esto, Ernest, un concepto muy, muy interesante. ajá. Todo lo que corresponde hacer al ser humano para acercarse a Dios, eso es piedad. Sí. O sea, es un movimiento de la criatura hacia el creador. Mirá ¿Ven? vos. Es un movimiento de la criatura. Ajá, dime. No, no, mirá vos. Digo, que. Sí, 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 sí. es un movimiento porque la criatura, lo contrario de la piedad es la impiedad. Y la impiedad es alejarse del creador y hacer todas las cosas a mi manera. Ujú, Mentira, lujuria, robo, ira, eso es impiedad. Piedad es acercarme a Dios. claro. ¿Para qué? Porque yo quiero parecerme lo más que pueda dentro de ese camino a mi creador. Ahí es donde, por supuesto, recibimos el nombre de hijos de Dios, de imitar a Cristo,
de imitar a Pablo como Pablo imita a Cristo, y como le dijo Pablo en una de sus cartas dice que él sufría por los creyentes, por los Gálatas. A los Gálatas él les dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, o sea, hasta yo ver a Cristo en ustedes. Fíjate esa frase. Entonces la piedad es ese acercamiento al Creador. Y básicamente son 5 palabras que describen la piedad en las cartas de Pablo. 1, conocer a Dios. 2, amar a Dios. 3, adorar a Dios. 4, tiene que ver con servir a Dios. Y la última tiene que ver con obedecer. Para ver, dije, conocer a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios, adorar a Dios y servir a Dios. Servir a Dios. Sí. Entonces, la piedad se entendería como ese acercamiento que me permite conocer, amar, obedecer, servir y adorar a Dios. Y me llama la atención que todo empieza con conocer a Dios, porque claro, la base de las disciplinas espirituales y de toda la espiritualidad que yo puedo desarrollar es conocer a quién es que estoy adorando, a quién es que estoy sirviendo, a quién es que estoy amando. ¿Ve? Entonces, conocer a Dios es el fundamento. ¿Y cómo conozco yo a Dios? Bueno, hay 2 maneras de conocer a Dios. Una, que es la manera objetiva a través de la Escritura. Porque la Biblia es el libro revelado que contiene todo lo que Dios quiso que el hombre supiera a nivel del gran plan de redención que Dios tiene por la humanidad. Entonces la Biblia es la palabra de Dios porque allí Dios plasmó su pensamiento. Entonces si yo quiero conocer a Dios de manera objetiva, de manera puntual, de manera específica y directa, aquí está la Biblia, porque ella nos revela quién es Dios. Pero hay otra manera que es, que si se quiere, es subjetiva y es a través de las experiencias. Porque Dios se revela en la Escritura, perfecto, eso es cierto. Pero Dios también puede manifestarse a una persona directamente, hablarle a una persona directamente, como lo hizo muchas veces en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pedro estaba en una ocasión en una casa y bajó un lienzo, no sé si te acuerdas, con varios animales y le dijo, Pedro, mata y come. Él dijo que no, Señor, yo no puedo comer de esto. Simultáneamente, en la casa de un hombre llamado Cornelio, estaba teniendo otra experiencia igual de espiritual con un ángel que le dijo que fuese a buscar a un hombre llamado Pedro. Fíjate cómo Pedro y Cornelio vivieron 2 experiencias. Sí. Porque Dios estaba conectándolos a ellos para lograr justamente la propuesta de redención a Cornelio. Allí, entonces tendríamos que admitir que la experiencia es igual un canal donde Dios se puede expresar. Dios puede indicarle a una persona, a un creyente o a alguien que él escoja algo de su voluntad. O sea, ¿por qué yo voy a dudar de que un hermano me diga, oye, hermano, sabe que yo vi algo que me pareció como una indicación de Dios? Yo estaba orando, pidiendo la voluntad de Dios, si me tenía que mudar o no a una ciudad, y de repente vi algo así como en un lugar donde estaba el nombre de la ciudad donde yo iba. Y bueno, yo entendí que esa era una forma como Dios me estaba indicando. Si yo le dijera a esa persona, Dios no se puede manifestar así, estaría diciendo algo que compromete a Dios y limita a Dios a que Dios no puede hablar de ninguna otra manera. Entonces, eso es algo que tenemos que entender, que Dios no está limitado a la forma como yo creo que Él se mueve. No, Él es libre. Él puede hablarle en un sueño, como lo hizo en la Biblia, tal cual, en alguna experiencia que alguien tenga. Pero hay que hacer notar una advertencia aquí, muy importante. Las experiencias tienen 3 características. Son subjetivas, son personales y son relativas. Son subjetivas porque, tú soñaste con
con un fuego que venía. Eso puede ser Dios que te está advirtiendo, pero puede ser que te cayó mal la comida. Y entonces una manera de interpretar eso, hay varias maneras de interpretarlo. Somos personas frágiles y podemos cometer errores y entender algo como que de Dios y no es de Dios. Entonces es algo subjetivo, es algo personal, porque en todo caso, si fuera Dios, Dios quiere tratar es contigo. No es con todos, es contigo. Entonces, si es Dios que te está hablando, es porque hay algo que Dios quiere hacer en ti. Eh, y es relativo porque solo está restringido a lo que Dios espera que tú hagas o que tú pienses. No puede venir un hermano y decir a toda la iglesia, por ejemplo, hermano, yo anoche tuve una experiencia con el Señor. El Señor me mostró algo tremendo que va a pasar aquí. Entonces yo quiero pedirle a toda la iglesia que haga esto y que haga aquello, como que si lo que él experimentó es normativo para toda la iglesia. Pero no, Dios está tratando es contigo. Dios quiere, lo que tú experimentaste es algo relativo a tu vida y es personal. Entonces, por eso, es personal, es subjetivo y es relativo. Pero la Biblia, que es la primera manera, como te dije, que Dios se revela, la Biblia es todo lo contrario, no es personal, es universal, porque no es solamente contigo, la Biblia trata con toda la humanidad. No es subjetiva, es objetiva. Porque tú puedes encontrar en el texto esa verdad y cualquier ser humano puede venir al mismo texto y encontrar esa verdad. Y no es relativa, es normativa. Todo el mundo tiene que ceñirse a lo que la Biblia dice. Claro. Entonces, si tú pones la experiencia por un lado y la palabra de Dios revelada por otro, te vas a dar cuenta que la una es subjetiva, personal y relativa, y la otra es objetiva, universal y normativa. O sea, ¿cuál de las dos tú vas a poner en una balanza a la hora de decidir lo que Dios quiere para ti? Obviamente, la experiencia, no podemos negar que Dios puede manifestarse a una persona a través de la experiencia, pero tenemos que reconocer que sigue siendo el filtro, claro, la palabra de Dios revelada. Tal cual. Sí, como sí, perdón. Dime. Sí, como alguien acá había escrito que claro, que no puede las experiencias ir en contra de lo que está en la escritura. O sea, si es una experiencia que no que no tiene absolutamente nada que ver o que va en contra de algunas cosas que están en la palabra objetiva, entonces ahí hay que analizar qué tipo de experiencia es esa. No. Sí, Ernest, y se presta mucho porque en el campo de las disciplinas espirituales podemos encontrar un hermano o una hermana que hace 3 días de ayuno y oración y viene diciendo, mira, en este tiempo de ayuno el Señor me reveló ciertas cosas y el Señor me mostró esto y aquello. Y yo vi, yo tengo una experiencia de un hermano que yo estaba aconsejando acerca de un matrimonio. Y él vino a mí y me preguntó, eso fue hace varios años ya, quizás 12, 13 años, no recuerdo bien. Me dijo, hermano, quisiera saber tu opinión sobre este matrimonio. Yo quiero casarme, tú me conoces a mí, tú conoces a la persona. ¿Qué piensas tú? Yo le digo, bueno, hermano, yo veo algunas cosas que deben considerar. No te voy a decir que no te cases, ni te voy a decir que te cases porque es una decisión que tú vas a tomar. Pero quiero que consideres los siguientes elementos. Y yo le dije algunos elementos que colocaba en la balanza no muy a favor. Simplemente le digo, revísalo, porque es tu decisión. Él los consideró y se fue a un retiro de 3 días, justamente. Se fue a un retiro de 3 días. Y él regresa del retiro y me dice, hermano, busqué la dirección de Dios y Dios me confirmó que sí me casara. Vi un pasaje de la escritura en Deuteronomio, estaba así meditando y de repente abrí el celular para ver algo y había una canción y la canción hablaba justamente de esa necesidad que tiene el hombre, que Dios no hizo el hombre para estar solo. Oye, confirmé entonces lo del pasaje que había leído.
y finalmente tuve como no sé si fue una visión, algo que la vi a ella y a mí en el altar. Yo le dije, bueno, hermano, yo le dije, yo no te puedo decir que eso no fue de Dios. Así que tu experiencia no la voy a juzgar. Solo te voy a decir que es bueno considerar estos elementos. El hermano se casó. Su matrimonio duró 1 año. Después de 1 año se divorció. Y algo que él me dice siempre, porque de vez en cuando yo hablo con él y conversamos, me dice, oye, hermano, yo nunca voy a olvidar lo que tú me dijiste, lo que tú me señalaste, porque resulta que las razones por las cuales se divorcia eran los elementos que yo le había señalado, tan objetivos y tan claros que cualquiera podía verlo, menos él que estaba enamorado. Entonces, la primera pregunta que yo le hice cuando supe la noticia, cuando él vino a hablar conmigo, yo le dije, ¿cómo queda esa experiencia que tú viviste? Después de ese retiro, que te metiste un tiempo de a solas con Dios y de ayuno y todo, ¿podría yo decir que Dios se equivocó o quién se equivocó? Entonces él dijo, no, hermano, definitivamente no fue Dios que se equivocó. Entonces, yo recuerdo mucho esta experiencia para ilustrar que a veces en el terreno de la espiritualidad, uno puede meter dentro de ese concepto de espiritualidad elementos que no es Dios que te está hablando. Es tu deseo personal o es algo de la carne disfrazado de piedad, etc. Y es interesante que Pedro hace un contraste entre la experiencia subjetiva con la escritura objetiva en segunda de Pedro. En segunda de Pedro capítulo 1 dice el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Sí. Ahora Pedro va a empezar a contar la experiencia que tuvo en el monte de la transfiguración. Y él dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y luego en el 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, él está contando una experiencia a sus lectores, que él vio la gloria de Dios. Pero entonces fíjate lo que hace a continuación, en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Fíjate esa cláusula adverbial, más segura. Y uno pregunta, ¿más segura que qué? ¿En comparación con qué? Con su experiencia. Él vio a Cristo transfigurado. Él escuchó la voz que del cielo confirmaba que ese era Jesús. Pero Pedro dice, bueno, si todavía mi experiencia pudiera ser un argumento frágil, tenemos la palabra profética que es más segura que la experiencia. Entonces, de nuevo, es cierto que Dios se revela a través de la escritura, es cierto que Dios también puede hablarle a una persona en lo personal, pero la experiencia seguirá siendo siempre personal, subjetiva y relativa. Y la palabra de Dios seguirá siendo, como dice aquí Pedro, objetiva, universal y normativa, por lo tanto, es la palabra profética más segura. Viéndolo así, entonces yo creo que las disciplinas espirituales son importantes porque es la manera, como de acuerdo a lo que le dice Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Es la manera como yo puedo desarrollar músculos espirituales que me permitan una vida más cerca del Señor, para conocerlo más, para amarlo más, para obedecerlo más, para adorarlo más y para servirlo más. Entonces, las disciplinas espirituales son ese ejercicio que yo necesito desarrollar para que esa piedad, que significa esa búsqueda constante, pueda surgir en mí. Pueda ser una persona espiritualmente estable, con una clara visión de la vida, con un pacto de obediencia al Señor, con una santidad creciente, con una adoración genuina. Wow, yo quisiera ser ese creyente, pero eso no se improvisa. Eso no se improvisa. Eso hay que trabajarlo. Y de ahí ese verbo, ¿no? Ejercítate. Ejercítate para que tu vida pueda ser más una vida piadosa.
Bueno, puedo compartir hasta aquí ese concepto, me parece muy importante el de ver no como una opción, Ernest, que esto es lo importante. Esto no es una opción, porque es un imperativo bíblico. Sí. No es que si yo escoja, si me parece, si estoy de acuerdo. Ok, ponte que algunos no lo llamen disciplinas espirituales, pero de alguna manera tenemos que ejercitarnos para mostrar una vida de piedad. Ujú. Si no lo quieres llamar disciplina espiritual, llámalo de otra manera, pero ten algo intencional, planificado, constante, en que tú empieces a crecer hacia esa relación con Dios, Claro. conocerlo, amarlo, servirlo, adorarlo, comienza hacia allá, Ujú. porque ese es un imperativo bíblico, pues, no es para negociarlo. Claro, sí, tal cual. Eh, sí, sí, como en serio es una decisión y es algo que hay que hacer. Decidirse y hacerlo, ejercitarse para conocerlo y después poder amarlo, adorarlo, servirlo y obedecerlo, tal cual, como dijiste. Eh, es impresionante. Acá también estoy viendo las cosas que van anotando las personas que nos están acompañando desde sus casas. Les vuelvo a decir, Mm. porque algunos se sumó hace poco, que si tienen alguna consulta, alguna pregunta, nos vamos a sumar media horita después del vivo, después de este primer vivo, para poder aclarar, para poder charlar en base a esos puntos. Y también Bueno, hablamos, quiero aprovechar, sí, no, sí, perdón, Ernest, quiero aprovechar también para saludar a mis amados hermanos que la verdad esta cuarentena nos ha distanciado verdaderamente en el sentido físico, que no podemos abrazarnos, no podemos. Fíjate que en Venezuela no estamos acostumbrados a ser tan afectuosos así, de esos abrazos por ajá, ejemplo, que un hombre le dé un beso a otro hombre, tú sabes que en nuestra cultura venezolana eso no es así. no, no, Pero nunca, ya yo lo aprendí aquí. mirá, Pero ahora con esta cuarentena se me está olvidando otra vez la cuestión. Entonces tengo que, de alguna manera, volver a practicar y claro, sí, ejercitarlo. sí, sí, va a haber que entrenar después, ejercitarte para después volver a abrazar y a besar. Sí, acá yo Sí, estoy sí, viendo sí, mucho de sí. Instagram, pero acá veo un montón de corazoncitos acá en el costado, así que la gente te está mandando muchos abrazos, muchos besos, muchos corazones. Eh, Sí, 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 sí. está bueno eso. Y, Eh, Ernest, permíteme señalar un elemento que también me llega a la mente ahora que estábamos conversando de ese camino hacia Dios. Eh, Tú sabes que las disciplinas espirituales también nos permiten desarrollar una, un compromiso que es cohesivo o cohesionado en las diferentes esferas donde nos desenvolvemos. ujú, Hay por lo menos cuatro círculos concéntricos en la vida de un creyente. El sí, primer círculo, que es el más pequeño, es tu relación con Dios. Eh, en ese círculo están esos 5 elementos que hemos dicho, ¿no? Conocer a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios. Eh, Dentro de esos elementos es que yo empiezo a cultivar cosas o aspectos como la santidad, la vida devocional, la lectura de la Biblia, la oración. En ujú, ese círculo, en ese primer círculo, que digamos, vamos a ponerle como nombre a ese círculo mi relación con Dios. Pero luego hay otro círculo más grande, que es mi relación con mi familia, la relación mía con la familia. Fíjate que si el primer círculo está malo, el segundo va a estar malo también. claro. Mm, Porque en mi relación con la familia, Dios ya estableció cómo nos vamos a relacionar. El esposo ama a la esposa hace de ayuda idónea a su esposo. Ambos como padres crían a sus hijos en el temor de Dios. Los hijos honran y respetan a su padre. Ese modelo ya está en la escritura. Entonces, cada uno tiene un papel asignado por Dios dentro del hogar.
los padres con los hijos, las parejas, los hermanos, todo ese conglomerado está establecido en la Escritura. Entonces, ese es el segundo círculo, donde también las disciplinas espirituales me van a ayudar a dar testimonio allí, a vivir la vida que Dios quiere que yo desarrolle en el entorno de mi hogar. Luego viene un tercer círculo que es la iglesia. Y en ese tercer círculo que es la iglesia, entonces vienen a entrar en juego otros elementos como por ejemplo el desarrollo de los dones espirituales, la comunión fraternal que yo tengo con mis hermanos, el cumplimiento de la misión de la iglesia, que es alcanzar a los perdidos y formarlos a la imagen de Cristo. Todo eso entra en juego. Y si el primer círculo está malo y el segundo círculo está malo, el tercer círculo también va a estar malo. Nadie puede ser en la iglesia luz y oscuridad en su casa. Claro. Y muchas veces nuestra conducta en la iglesia se explica por el primer círculo. Es decir, un hermano que no se sujeta, un hermano que a todo el mundo le responde como quiere, un hermano que... Eso se va a mostrar en la iglesia y por supuesto también en el hogar. Tal cual. Y luego hay un cuarto círculo que es el más grande de todo, que es mi relación con la comunidad no cristiana, ¿verdad? Mi trabajo, la universidad, los amigos, la familia extendida, etcétera. Es el círculo más grande. Interesante que la Biblia establece una manera de conducirnos en los 4 círculos. En cada uno de ellos, Dios dice cómo debemos andar. Y las disciplinas espirituales me van a ayudar a cruzar transversalmente esos 4 círculos a través de un tipo de conducta que Dios honra, que Dios bendice, que Dios aprueba y que finalmente va a ser mi marca distintiva como hijo de Dios. Voy a ser el mismo en mi hogar, a solas con Dios, en la iglesia y en la sociedad. No va a haber incoherencia ni roturas en esa gran eje transversal de esos 4 círculos. Entonces, es interesante que la disciplina espiritual, por eso fue que me acordé, porque cuando hablamos de la importancia de las disciplinas espirituales, nos ayudan a poder convivir o a vivir en cada uno de esos círculos en la forma como Dios quiere que yo viva. Humildad, amor, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Ojo, ese es el fruto del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu quiere ayudarme, tomarme de la mano, que yo soy un ciego, para atravesar la calle segura, de manera confiable, sin que me atropelle un carro. El Espíritu quiere guiarme. Y cuando el Espíritu me guía, ¿qué va a ver la gente en mí? Gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, dominio propio, templanza. Eso es lo que en los 4 círculos, en mi intimidad, en la familia, en la iglesia y en el mundo o en la sociedad, nadie va a decir, oye, pero este se comporta en la iglesia de una manera y en el hogar de otra. O en el trabajo yo lo conozco, él no es así como es aquí en la iglesia. Interesante que los que quieren ser pastores o ancianos de la iglesia, uno de los requisitos que Pablo coloca es que tenga buen testimonio de los de afuera. Interesante esa frase. Sí. O sea, que los no creyentes hablen bien de él. Claro. Y nosotros en Maturín, cuando tenemos un proceso para formar pastores en la misma iglesia, y uno de los puntos para formarlo es entrevistar a sus vecinos, compañeros de trabajo y conocidos no creyentes. Mirá vos. Recabar todos esos testimonios. Sí. Y luego entonces conversar con la persona. ¿Por qué? Porque imagínate tú que de cada 10 personas que entrevistamos, 7 digan, no, ese yo no lo recomiendo, pero ni siquiera para ser ¿cómo se llama? El secretario del condominio de aquí del edificio, porque esa persona es, y entonces empiezan entonces ve lo que dice Pablo, que tenga buen testimonio de los de afuera. Mira, qué bárbaro, ¿eh? Entonces, fíjate que los círculos están, sí. Que los círculos están concatenados. Y otra vez, el primer círculo es el que determina todos los demás. Todos los demás. Claro. Y en el primer círculo es donde yo puedo desarrollar esa vida piadosa de la que habla Pablo a Timoteo, que desarrolle el conocer a Dios, el amar a Dios, el obedecer a Dios, el servir a Dios y el adorar a Dios como un estilo de vida, como una cosa casi como que natural.
que yo desarrolle a lo largo de mi vida. Yo no veo tanto las disciplinas espirituales, Ernest, como una actividad esporádica. Claro. Bueno, yo tengo ayuno el sábado, tengo vigilia el viernes, tengo un retiro, 2 retiros en el año. No son actividades esporádicas. Es un estilo de vida permanente, como dice Pablo en Romanos 12, 1-2. Es algo como que 24/7, porque Satanás no descansa y él tiene 24/7 también para destruirme. Claro. Bueno, yo tengo 24/7 también para defenderme. Y debo estar en modo activo todo el tiempo. Santidad, adoración, servicio, modo activo. Sí, me acuerdo cuando, Fue algo que me acordé ahora cuando hablamos. sí, me acuerdo que cuando estuvimos charlando esta semana, eh, que me habías dicho eso, cómo no es no es un momento en la semana, un momento en el día, 2 o 3 veces en el año, es un continuo. Lo que en realidad es la integridad, que uno es durante toda la semana, este, uno debe ser la misma cosa. No, yo no puedo decir, bueno, sí, tengo momentos en los que, tal cual como vos dijiste, es vivir íntegramente cada momento, cada instante, y es así como me imaginé ese primer círculo que decías que, como dijo Jo acá abajo, muy didáctico, muy sencillo de entender, cómo ese núcleo es el que dicta cómo se van a comportar todas las demás capas en mi persona. Eh, Sí, y sabes que esto es tan importante, Ernest. Cuando yo voy a ayudar a alguien, o tú, o cualquier hermano, tienes que primero ir a ese primer círculo, porque allí es donde yace la mayoría de los problemas. Entonces, si alguien te pide un consejo alguna vez, si alguien viene a ti y te dice, oye, Ernest, tengo una situación, ayúdame, revisa primero ese primer círculo, mm, porque es bastante probable que ahí es donde esté el problema. En la claro. tarea pastoral, cuando viene una pareja a buscar ayuda porque están peleados, o viene un hijo que está en rebeldía con su padre, o viene un hermano porque está peleado con otro, o viene alguien porque está muy afectado espiritualmente, en la tarea pastoral, el primer círculo que se revisa es ese. Claro. Y la primera responsabilidad pastoral es velar para que ese círculo esté bien en todos los creyentes. Mm, O sea, cada uno de los creyentes que conformamos la iglesia del Señor, que somos una familia, necesitamos tener ese primer círculo bien aceitado y bien activo. Entonces, a veces, a veces tratamos de hacer actividades para el tercer círculo o el cuarto círculo, ujú. pero nos olvidamos de aquellas que tienen que ver con esa intimidad con Dios, que es ese lugar núcleo desde donde se deriva toda la vida espiritual profunda, porque Dios está más interesado en lo que yo soy que en lo que yo hago, en lo que yo puedo desarrollar en intimidad con Él, que en los ministerios que yo pueda tener en la iglesia. Y a Mm. veces uno dice, oye, fulano de tal estaba en un ministerio, pero no siguió, o cayó en una situación ética o en una inmoralidad o en algo, y nos entristece y no podemos explicar por qué esa persona cayó en una situación así, si estaba en un ministerio tan activo. Pero ya voy, el ministerio es el tercer círculo. Claro. Ya el primero probablemente estaba afectado de raíz. Mm, Entonces, por eso, mucho de lo que tenemos que orientar en la tarea pastoral, cuando digo pastoral no me refiero solo a los pastores, ojo, todos los que estamos desarrollando una actividad de cuidado en la iglesia, tenemos tarea pastoral. Por ejemplo, ustedes que están en el punto, los que están con los adolescentes, los que están con los hombres adultos, los que están con los varones, con las mujeres, etcétera. Todo eso es tarea pastoral.